mapa de Europa en el siglo XVIII observa la presencia de la mayor parte de los estados nacionales que se van a constituir y quedar hasta nuestros días. Todavía hay algunos que están en un proceso franco de formación. Bien tardíamente, como se sabe, se formarán Alemania e Italia. Pero ya Francia, ya España, ya Gran Bretaña estarán constituidos como tales. Hay unas características peculiares en este siglo que creo que de una manera precisa nos los muestra un cuadro de Wright de Derby, denominado Conferencia del Filósofo, en el que se observa precisamente un conjunto de personas observando minuciosamente una serie de equipos, técnicas de carácter científico. La luz ilumina toda la sala y le da en los rostros a cada uno de los partícipes de este encuentro, incluyendo dos niños. Según el título de la obra, un filósofo está dictando una conferencia. Más bien el cuadro nos está mostrando ese tremendo interés, esa pasión que se engendró en este siglo por el saber, por el conocimiento, por el estudio y la expansión de la ciencia. En este sentido es un cuadro que nos revela las cualidades y características de este periodo histórico tan relevante. Otros cuadros, como el juramento de los Horациos de David y la muerte de Marat, igual del mismo autor, nos revelan sucesos importantes ocurridos a lo largo de esta centuria que tuvieron determinada relevancia, como fue también la coronación de Napoleón Bonaparte. Algunos cuadros nos demuestran las inquietudes, los intereses que estaban presentes en este siglo. Justamente este siglo va a estar caracterizado por una serie de acontecimientos, en primer lugar de carácter histórico. En 1789 se inicia con la autoproclamación del tercer estado en la Asamblea Nacional, la Revolución Francesa. No hay duda de que es el acontecimiento más significativo de este siglo y de la historia europea hasta ese momento. ¿Por qué? Porque siendo la revolución que tiene lugar en uno de los estados nacionales, en uno de los países europeos, esta revolución va a tener un impacto tremendo en toda Europa y en el mundo entero. De hecho, las ideas, los principios de esta revolución en su primera etapa van a inundar el mundo de ideas emancipatorias, liberadoras, etcétera, que no solamente van a abarcar al viejo continente, sino que se van a expandir hacia el nuevo continente y van a alentar las primeras grandes luchas independentistas. Esta revolución finaliza cruentamente con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799. Precisamente la proclamación de Napoleón como emperador de Francia rompe con la trayectoria republicana que se había instaurado tras la revolución y evidentemente transforma un poco la imagen que inicialmente se tenía acerca de ella, pero la imagen inicial quedó permanentemente viva. Viva quedó durante la interesante realización de la revolución independentista de las 13 colonias norteamericanas respecto a Inglaterra, de quien van a obtener finalmente la independencia. Esta guerra de independencia comenzará en 1775, durará varios años, y este enfrentamiento entre las 13 colonias iniciales británicas y Gran Bretaña implica el fin del dominio colonial en el norte de América de Inglaterra y el establecimiento a partir del Tratado de París de un nuevo país en el marco del mundo de ese tiempo. El nacimiento de los Estados Unidos de Norteamérica, una nación que ha marcado también todo el desarrollo ulterior de los acontecimientos en el mundo entero, convirtiéndose luego en una gran potencia. En el imperio colonial español y portugués en América, bajo los signos de la Revolución Francesa, como alguien dijo, entonando la marsellesa, el himno
que inspiró la Revolución Francesa, se iniciarán los primeros grandes movimientos separatistas, sobre todo en el territorio del norte y de Sudamérica. Y va a dar lugar precisamente a la aparición de una nueva forma de vida para estos pueblos que durante los años posteriores van a obtener progresivamente su independencia y constituirse igualmente en Estado-nación. ¿Cuál fue el problema de este siglo desde el punto de vista teórico, filosófico, político? El nacimiento de lo que llamamos la razón ilustrada. La razón ilustrada, que está matizada por esta idea de que la razón no debe ser asumida de manera dogmática, como lo habían previsto varios de los pensadores en tiempos del siglo precedente, del siglo XVII. Que la razón debe ser sometida a crítica. La idea de la crítica a la razón será el elemento esencial en este momento. ¿Y qué va a propiciar este cambio tan significativo? Eso que conocemos con el nombre de ilustración. Un conjunto sistemático de ideas filosóficas y políticas que se va a extender por varios países europeos, preferentemente en Inglaterra, en Francia, en Alemania, desde mediados del siglo anterior hasta finales del siglo XVIII. Uno de los periodos sin lugar a dudas más impactantes en la historia occidental, especialmente porque su carácter revolucionario inundó prácticamente todo el viejo continente y, como decíamos, dejó su huella marcada al resto del mundo. Los principios fundamentales de la Ilustración eran la confianza plena en la razón, en la ciencia, en la educación para mejorar la vida humana. Todavía, a pesar de que la razón va a ser sometida a análisis crítico, se tiene la confianza, la esperanza de que los mecanismos racionales, en particular la ciencia y el proceso educativo, iban a cambiar radicalmente, a mejorar la vida humana. Hay una visión optimista de la vida, pero también de la naturaleza y de la historia. Y por primera vez se va a incorporar este elemento importante dentro del marco de los análisis de diferentes naturalezas, la historia. El curso de los acontecimientos, normalmente toda la atención había sido centrada en el individuo humano, en las acciones de determinados individuos, en las producciones intelectuales de determinados individuos. Ahora por primera vez se tomaba en consideración el factor histórico y por lo tanto la presencia de grupos humanos mucho más numerosos que se movían a través de esta historia. Todo contemplado desde la perspectiva de lo que se denominó el progreso de la humanidad. Hay veces que hay palabritas que a uno les parece que siempre han existido, que toda la vida la hemos utilizado y no es así. La idea del progreso justamente nace en este siglo. La idea de que todo el proceso de desarrollo histórico va desde formas inferiores a formas superiores inevitablemente. Y por lo tanto siempre hay un ascenso, un crecimiento en el desarrollo en general. A eso se lo denominó progreso, tanto en la vida individual como en la vida de los pueblos, en la vida humana. Hoy estamos un poco más convencidos de qué pasa realmente, tanto en la vida individual como en la vida de los pueblos, de los conglomerados humanos. El progreso así, de manera ideal, como fue descrito en este tiempo, no existe. Siempre hay zigzagueos, siempre hay idas hacia atrás y hacia adelante. Nada asciende vertiginosamente de formas inferiores a superiores. El progreso ha quedado con el tiempo cuestionado. Hay también una difusión de las posturas de tolerancia ética y religiosa y la defensa de la libertad del hombre. No puede olvidarse que el siglo XVII estuvo marcado por guerras intestinas entre protestantes y católicos, entre las grandes congregaciones religiosas que se habían establecido en diferentes países europeos. Incluso en el interior de algunos países existieron guerras fratricidas increíbles, bastante fuertes. Sin embargo, ahora se propugna la tolerancia ética y religiosa. Y todo en función de la defensa de la libertad del hombre y los derechos del hombre como ciudadano. Muchos años después, muchos siglos después, Michel Foucault, uno de los grandes pensadores del siglo XX,
indicaría precisamente que en esta reacción frente a la libertad del hombre esclarece la figura del hombre como tal. Es que antes no habíamos pensado acerca de qué era el hombre. No había definiciones claras, precisas. Las únicas definiciones que durante siglos estuvieron presentes fueron las definiciones que dio la Iglesia, que dio la religión. Sin embargo, ya desde una postura laica comenzó a definirse qué era el hombre, qué es el ser humano, cuáles son sus características, cuáles deben ser sus derechos. Y se estableció un criterio que fue fundamental para seguir adelante: la ciudadanía. Otro de los grandes logros de este siglo: reconocer que una persona pertenecía a una comunidad y era reconocido como parte de un país, de un Estado-nación, etcétera, que no solamente implicaba deberes y derechos de ese individuo, sino que el propio Estado-nación debía de ayudar o colaborar en el resguardo de sus derechos correspondientes. Y también, sobre todo, abriendo lo que se denominó la luz en la humanidad, la idea de pensar con libertad, la importancia de la razón crítica como uno de los postulados fundamentales. Cuando justamente la luz de la razón ilumina toda Europa, también se realizaron algunas acciones que fueron algo censurables desde nuestros puntos de vista actuales. Todo lo que no era alumbrado por la razón era considerado irracional e indigno de un hombre ilustrado. Eran considerados como simplemente oscurantismo. Y en ese saco, en ese globo, quedaron incluidas no solamente las religiones reveladas, sino también todas las supersticiones y todas las intolerancias, para bien y para mal. Fue un proceso de ascenso del espíritu laico dentro de la sociedad humana europea, que igualmente va a inundar otras regiones del mundo. No es casual que este siglo, con este imperio de la educación, del desarrollo de la ciencia, del desarrollo de la razón, se le conociera como siglo de las luces. El siglo de la razón, calificado así, un poco nos remeda a la idea que había formulado Platón en la antigüedad al considerar de que el hombre debía salir de la caverna precisamente para ver la luz. La luz se convierte en una metáfora que nos indica que nos va a iluminar, que nos va a llenar de sabiduría. Y por eso a este siglo se le conoce como siglo de las luces. Y esta denominación, que nació en Francia, se va a extender a Italia, se va a extender a Inglaterra, se va a extender a Alemania, y en cada una de ellas diferentes palabritas van a decir exactamente lo mismo. Iluminismo se le llamó en Italia. Y así, de una u otra manera, se transforma todo el panorama. La Ilustración comenzó en Inglaterra, con una especial situación en el orden económico, político y social. Y aquí efectivamente había cierto absolutismo de parte del gobierno central inglés, los reyes, etc. Y bueno, pues la Ilustración trató de establecer cierta contención a esos excesos que venían de parte del territorio monárquico, como también de las distintas sectas religiosas presentes. Locke y Newton serán los padres de la Ilustración inglesa, divulgando determinadas ideas que ya habían sustentado desde el punto de vista filosófico, pero extendiéndolo al plano social. Igualmente, el científico Newton va a hacerse conocer a través de una serie de ideas que postulan precisamente la transformación de la sociedad humana por la vía de la educación y el conocimiento científico. Va a aparecer eso que se conoció bajo el nombre del deísmo. Atrás deben de quedar las religiones tradicionales, reveladas, y debe de aparecer una religión natural, una religión que cree en un Dios de carácter espiritual, de carácter ideal, de carácter intelectual, y no en los dioses de las revoluciones reveladas. Va a aparecer igualmente una idea fundamental en torno a los moralistas, fundar la moralidad al margen de la religión. Los principios éticos del hombre no tienen por qué estar enunciados de acuerdo a los principios que sustentan una u otra religión. Debe haber una moralidad laica, y esto es lo que postulan estos individuos. Pero la Ilustración inglesa palidece frente a la Ilustración francesa.
Aquí existía una monarquía absoluta, una aristocracia aferrada a sus derechos y había una falta de tolerancia en todos los terrenos. Y es natural de que aquí entonces se produjese un estallido ilustrado mucho más violento, más fuerte y de mayor alcance que todos los demás países. Los ilustrados franceses fueron mucho más críticos, mucho más agresivos, también más brillantes en sus ideas y mucho más rigurosos en el planteamiento de las mismas. Fueron los encargados de divulgar las ideas ilustradas por toda Europa. Y como habíamos dicho antes, cruzaron el Atlántico y llegaron a tierras americanas, tanto al norte de América, inundando la revolución norteamericana, como a las incipientes manifestaciones independentistas en el sur y el centro de América Latina. Fueron las figuras clave de esta ilustración francesa, fueron Voltaire, que se defendía las ideas del deísmo, la idea de la religión natural, y Montesquieu, que adoptó las ideas de Locke. El tema principal de ambos era precisamente ese tema que fue vital dentro de la Ilustración, el tema de la historia, lo histórico. Y para ello crearon una obra que tuvo un impacto tremendo, la enciclopedia, una palabrita que desde entonces hemos empleado con el mismo sentido que ellos pretendieron darle. Un libro que recogiera toda una serie de conocimientos y permitiese su divulgación. Hoy seguimos empleando este nombre para definir estos textos en el que están conjugados toda una serie de saberes de diferentes naturalezas. Sin embargo, a veces no se conoce bien que el término enciclopedia viene de la concepción de una instrucción en círculo, por medio del encadenamiento de conocimiento, de una enseñanza en conjunto. No es casual que cuando se dictara la enciclopedia se intentase que este libro hubiera podido servir y sirvió en muchos casos para crear unas especies de escuelas, de instituciones de instrucción en que en círculos los chicos, las personas adultas pudieran compartir conocimiento y se ejecutara esa enseñanza de conjunto, esa enseñanza colectiva. También secundaron esta creación de la enciclopedia de Alembert y Diderot. A ello se debe su edición final, que tuvo más de 27 volúmenes, cada uno de los cuales recoge toda la sabiduría que se encontraba presente en esta gigantesca obra de carácter intelectual. Destacaron en este proceso ilustrado francés la célebre figura de Rousseau, que se encargó de divulgar toda una serie de ideas en el terreno político y en el terreno ético. Y Montesquieu, que también va a ser otra de las figuras clave en este proceso de ilustración de Francia. También tiene significación Condorcet y especialmente una figura que resultó de nuevo rescatada posteriormente, nada menos que por revoltosos movimientos artísticos en el siglo XX, Voltaire, el moralista por excelencia, el hombre que formuló toda una serie de principios para el buen vivir de los seres humanos en comunión bajo las nuevas condiciones existentes. También está el pensador interesante, el barón de Holbach, pero otro pensador igualmente importante como fue de La Mettrie. La Mettrie, que fue incluso capaz de crear toda una serie de estructuras mecánicas para poder calcular con exactitud toda una serie de explicaciones mecanicistas propias de la época. Por ejemplo, los entramados mecánicos que él consideró oportuno considerar como metafórico para poder explicar el mundo. El reloj, por ejemplo, una de las creaciones más importantes dentro de este siglo, se considera como una especie de metáfora para poder entender cómo puede funcionar el hombre y el mundo como tal. Igualmente importantes fueron el Helvétius y el abate de Condillac, que también formaron parte de este interesante y vertiginoso proceso. Más allá de Francia, en Italia se nos mostró la figura de Vico, que va a ser también otro de los que expandiría las luces en territorio segmentado de Italia de aquel entonces. Y también está la figura de Wolf y de Mendelssohn, pero en el territorio alemán. La ilustración alemana fue menos original, menos influyente, pero no dejó de tener logros importantes.
a través de diferentes obras y de diferentes aportes, cada uno de los ilustrados alemanes realizó un papel importante divulgando y estableciendo los principios de las luces en territorio germano. Importante la figura de Baumgarten, creador de un libro que constituiría el primer atisbo de lo que hoy llamamos estética. Un libro que iba dedicado al estudio, por vez primera en el territorio filosófico, del conocimiento de lo sensorial. No era todavía una estética dedicada o evocada hacia el arte, sino una estética que hablaba de todo ese conocimiento de carácter sensorial que tanto había sido abandonado durante diferentes estudios precedentes en el ámbito de la filosofía. Y también Lessing y Hermann serán otra figura significativa de la ilustración alemana en aquel momento. Herder por un lado y Jacobi por el otro serán también importantes figuras dentro del desarrollo de la ilustración alemana de entonces. Este proceso de cambio, de transformaciones, nos muestra cuán agitado, pero cuán importante fue la significación del siglo XVIII para la historia de Europa y de la humanidad. Los temas generales de la ilustración fueron sin duda el establecimiento de un nuevo modelo de racionalidad, el establecimiento de esa idea que hoy cuestionamos del progreso, del desarrollo ascendente sin límites, desde formas inferiores a formas superiores. Interesante la secularización de la historia. Por vez primera se entiende que la historia no tiene por qué ser la historia sagrada, la historia trazada por las religiones, sino que pueden aparecer y surgir las historias nacionales, las historias locales, unas historias que nos narren los avatares, el desarrollo, los avatares de un pueblo, de una nación, de un grupo humano determinado. Y va a ser también la época del triunfo del liberalismo económico, una concepción a través de la cual en el territorio de la economía debe buscarse un cierto equilibrio entre las funciones por un lado del Estado y las funciones del mercado por el otro. Esto que ha sido tan manido y traído hasta nuestros días, en que hablamos incluso del denominado neoliberalismo. Son formulaciones que adquirieron un papel importante en este periodo. Periodo que se cierra nada menos que con una figura gigante, la figura de Immanuel Kant, que podemos considerar como el final de todo este proceso ilustrado en Alemania, en Europa en general, y el inicio de un nuevo periodo del desarrollo del pensamiento teórico, filosófico en general. Con Kant se concluía una etapa en la historia del pensamiento humano y se iniciaba una etapa significativa dentro del desarrollo de la filosofía, del desarrollo del pensamiento teórico en general. Ya dedicaremos una especial atención al tema de Kant y de sus ideas que cambiaron radicalmente el panorama de la filosofía en Europa y en el mundo.